Vamos a hablar, sí, de la cuestión laboral. Ayer hubo una reunión importante en Olivos entre las tres CGT y, bueno, el Ejecutivo. De allí no sabemos mucho qué fue lo que sucedió porque, si bien Triaca después dio algunas definiciones, ninguno de los representantes dijo mucho. Así que vamos a hablar de la cuestión laboral, de los despidos sobre todo, porque hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Despidos en el sector público. A ver, ¿quién está con nosotros? Porque hay novedades sobre esto. Está Sandra Di Claudio, delegada de ATE del Ministerio de Hacienda, Valeria Taramasco, secretaria de Comunicación de ATE Capital, trabajadora del Ministerio de Agroindustria, Jorge Jarves también, vocal de la Comisión Directiva de ATE Capital y trabajador del Ministerio de Agroindustria. Bienvenidos a los tres. ¿Quién quiere comenzar contándonos qué ha pasado en las últimas horas? Sandra. Bueno, mira, en el Ministerio de Hacienda lo que estamos teniendo en este momento son 160 despidos. ¿De ahora, nuevos? Ahora, nuevos, de el ayer, 31 de digamos. marzo. No, el 31 de marzo. Ah. El 31 de marzo estamos peleando con los 160 despidos. La mayoría son el plan Progresar, que es un plan que se lleva a cabo para los chicos de entre 18 y 24 años, se le otorgan becas para estudiar y bueno, como todas las políticas de este gobierno vienen a acabar con ese tipo de planes para los ciudadanos y también despiden a nuestros compañeros. ¿Son compañeros de que están trabajando hace mucho, hace poco, entraron el año pasado? Son compañeros que están hace bastante trabajando en el ministerio, también están en el ceremonial, en política económica, en mantenimiento. Ok, eso es Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda. ¿Ministerio de Agroindustria? En el Ministerio de Agroindustria tenemos nuevos despidos, una segunda tanda de despidos después del 31 de marzo. Son los números, creo que los tiene Jorge, pero son alrededor de 150 ley marco y 150 de otro tipo de contratación un poco 300, más precarias. 300 despidos. Son ¿Y también... era trabajadores que se dedicaban a qué? Porque es interesante que hay dos dimensiones en cada despido, ¿no? Una se pierde una fuente de trabajo y la otra una prestación que deja de dar y una Exacto. política que deja de existir. Exacto, una política pública que deja de existir. Como decía vos recién, el Progresar. Claro. Y en el Ministerio de Agricultura, la mayoría de la Secretaría de Agricultura Familiar y del interior del Estaba país. Pérsico. Y digamos, trabajadores de la Secretaría que trabajan en las delegaciones del interior del país. Siempre se acusó a Pérsico de hacer mucho clientelismo político con esa secretaría, ¿es verdad? Digamos, para mí no. Los trabajadores que despidieron estaban trabajando en el territorio con las poblaciones más vulnerables dentro de lo que es, en nuestro caso, el agro. Eran trabajadores que hacían su trabajo justamente esto, con las poblaciones más ¿Bajo qué figura estaban? vulnerables. ¿Eran empleados de planta? ¿Estaban contratados? No, la mayoría eran o empleados ley marco. ¿Qué es eso? Ley marco es un contrato del Estado Nacional por un año, digamos. Tenés todos los mismos derechos que cualquier trabajador, menos la estabilidad. No tenés, no sos de la planta permanente. ¿Y el Estado está obligado a renovarte cuando se vence el contrato o no está obligado? No, obligado no. Digamos, se da una mecánica de renovaciones anuales. Digamos, no había habido casos de despidos de esos trabajadores. Digamos que este gobierno años. aprovechó la precariedad de algunos contratados, digamos. Sí, ¿no? pero además, digamos, poniendo foco en determinados programas, esto que decía Julia y que decía Sandra, en determinados programas. La mayoría de los despedidos no es en cualquier sector del Estado, es en programas que les interesa desfinanciar, que les interesa abandonar, que les interesa desguazar, y muchos de esos tienen que ver con con trabajadores que no hacían su trabajo en una oficina, sino con gestión territorial, trabajo en las comunidades. A esos trabajadores no le podés pedir 8 horas de trabajo en un escritorio porque esa no era su función. Su función era trabajar en el territorio. Entonces, si vos... se aprovechan de eso para decir que eran ñoquis, decís vos. Claro. Porque no estaban en la oficina y entonces... Porque su trabajo no era estar en la oficina. Comprender. Digo, no en la totalidad de los casos de los despedidos, y además, pero en ¿pueden muchos hablar, sí. ustedes de persecución política? Sí. También hay casos donde tal vez en el Facebook se manifestaba una cierta preferencia ideológica política y despidieron concretamente a esos trabajadores.
Sí, se ha dado. En muchos ministerios. En muchos ministerios. Fabricaciones militares, Fabricaciones justicia. Y También eran en los trabajadores, porque planes. mucha gente se pregunta, ¿eran trabajadores que habían entrado justamente por ser militantes? No. De casualidad. No, En todo casualidad caso, no entraron en el Estado como entramos todos los trabajadores, ¿no? Un currículum, entrevistas y bueno. digamos, son en estos programas lo que sí hay a veces es, o en la mayoría de los casos, es un compromiso con determinada realidad, Claro. con atender determinada realidad. Vos tenés el programa de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia. Son trabajadores comprometidos con esa tarea. Y por eso puede ser que se coincidía que fueran militantes, digamos, O por un coincidía compromiso previo. Por un compromiso previo o porque su manera de trabajar es militantemente, pero no militante en el sentido de militante de un partido político, sino de tomarse su trabajo con un compromiso. Lo tenemos abandonado a Jorge Pobre, que está acá al costado y que también quiere decir lo suyo. Yo, respecto de la pregunta que vos hacías de la precariedad laboral, quizá vemos solamente una foto. A mí me parece que es ver el proceso. Heredado de la década del 90, lo que había era una precariedad laboral, al menos yo hablo por el Ministerio de Agricultura en ese momento. ¿Vos hace cuánto trabajas ahí? Yo soy ex Junta Nacional de Granos. Sí. Que fue... No te quiero matar, pero no, 20 años mínimo. Mucho tiempo. Bueno, que fue, peina canas. Sí, Evidentemente. disuelta por el presidente Menem y ahí reubicado en la Secretaría de Agricultura en ese momento. Heredado de ese momento había una mayoría de contratos de locación de servicio o locación de obra que en el Ministerio de Agricultura eran por la Fundación Argeninta. Lo que se logró durante este último proceso fue pasar esos contratos de locación de servicio de obra a contratos ley marco, que era lo que decían las compañeras, que ya es un contrato blanco, donde hay una equivalencia en el escalafón de la administración pública, de la planta permanente, hay aguinaldo, vacaciones, obra social. ¿Y por qué no Son podían pasar a contratos planta anuales. permanente los ley marco? Porque nuestro escalafón dice que la única manera de pasar a planta permanente es por medio de un concurso que se fue dando en cuentagotas y en un proceso muy largo. Por eso ATE Capital viene planteando desde hace más de 3 años una ley de regularización del empleo público, porque el concurso es la herramienta idónea para ingresar a la administración pública. Pero hay compañeros que tienen 10, 12, 15 años en la administración y siguen siendo contratados. Es ridículo eso. Es totalmente ridículo y ese es el proyecto que nosotros ya hemos presentado, que fue refrendado por la firma de diputados de distintas bancadas y que vamos a volver a impulsar el 29 de abril cuando se haga la marcha con todas las centrales sindicales juntas, las 5 centrales. Entonces, aparte de los otros proyectos, que son el 82% móvil o la ley de emergencia laboral, nosotros vamos a presentar la ley de emergencia. Bueno, Jorge, ayer hubo una reunión, yo empezaba hablando de eso, ¿no? La reunión de las 3 CGT en Olivos. ¿Ustedes se sienten representados en algún punto por esa cúpula? ¿En esa reunión esperaban algo de esa reunión? Nosotros particularmente no, nuestro gremio pertenece a la CTA. Es decir, que estamos referenciados en otra central sindical. La verdad que no teníamos mucha expectativa porque el gobierno desde que asumió hasta ahora no tuvo, digamos, no evidenció ninguna política que pudiera favorecer a los trabajadores. Bueno, el resultado de la reunión fue algo así como una decepción, más o menos lo que vos enunciabas, así que para nosotros esto hasta fortalece la posibilidad de hacer una medida todas las centrales juntas. Y la última pregunta para los tres, ¿creen que los despidos van a seguir? Sí, yo creo que sí, que es parte de una política que viene implementando este gobierno desde que ganó y que lo que intenta es achicar el Estado como se hizo en los 90. Yo entiendo que sí. Lamentablemente, ¿no? Bueno, el presidente habló de 1,5 millones de empleados de más. 1,5 millones. Es una locura. Sí, son unos números que uno no sabe cómo ¿A los dónde? Sí, Yo yo hay puedo gente que hacer una- sobra. ¿Cómo sobran? ¿A dónde van a ir? pero 30 segundos, Jorge, porque tenemos que cerrar. El cálculo es ridículo, porque el mismo Marcos Peña planteó que echaron casi 11.000 trabajadores y que eso era un 5% de la planta. Si uno hace la cuenta da 240.000, 250.000. Por lo tanto, la cifra de 1,5 millones es No ridícula. cierra. A los tres muchas gracias. Muy Gracias. amables. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando volvamos,
Volvieron los manteros, atención. Sigue el conflicto.